En este lugar maldito, donde reina la vileza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Esa inscripción fue grabada en uno de los muros de uno de los corredores del Palacio Negro de Lecumberri, el cual describía la despreciable realidad que imperaba en ese lugar. Fue el 7 de mayo de 1885 cuando el general Porfirio Díaz aprobó el proyecto de penal más moderno de la época. 2 días más tarde, el ingeniero militar Miguel Quintana comenzó los trabajos con casi 500 hombres. Una importante empresa norteamericana participó en la construcción y además edificó la torre central, enclavada precisamente en el centro del enorme recinto, donde se dominaba cualquier punto de la prisión. El nombre de Lecumberri se le atribuyó a quien fue el acaudalado empresario español Manuel Lecumberri, quien vendió el terreno al gobierno de Porfirio Díaz, donde quedó enclavada dicha cárcel. Se instauró el sistema penitenciario irlandés Coughton, cuya base era el paso sucesivo de reos por diversos grados en los que se dividía el penal. Finalmente, fue elegido para aplicarse a los reclusos en 4 periodos. En el primer periodo, había que trabajar al reo con severidad y rigidez, que iba desapareciendo paulatinamente si se observaba buena conducta en el preso. Durante los primeros 4 meses del primer periodo, de acuerdo a cómo se comportara el reo, no se le daba carne ni se le designaba para algún trabajo atractivo. Simplemente se le veía como un animal de carga o sirviente. Eso en el mejor de los casos. En palabras de uno de los exdirectores del penal, el objeto de este rigor era hacer entrar al reo en sí mismo y causar en su espíritu una impresión profunda, para hacerle entender la ventaja de portarse bien y los males que él mismo se ocasionaría si no se corregía. Como clase de premio, se les daban boletas de buena conducta, que podía llegar hasta los 9 puntos por mes. Esto era 3 puntos por trabajo en taller, 3 más por la aplicación en la escuela y otros 3 por buen comportamiento. Para pasar al segundo periodo, era necesario acumular 18 puntos, para el tercero 54 y para llegar al cuarto periodo se requerían 180 puntos, lo que significaba una estadía mínima de 20 meses. Pero el llegar ahí no los libraba de regresar al camino andado, pues si el reo cometía un error, se le hacía descender a la clase inferior, y en el caso de las faltas incorregibles, se le recluía en las celdas de castigo. Se les encadenaba y solo se les daba de comer lo necesario para que no murieran. Lógicamente, eran muy pocos quienes lograban llegar al cuarto periodo, el preludio de la libertad. Sin embargo, bastaba con dar una mala impresión al jefe de talleres, al profesor o al mismo director de la prisión, para ser movido de un nivel a otro. Por otra parte, el director del penal era autónomo, pues el código penitenciario establecía la dirección del recinto, tanto en lo administrativo como en lo penal. Esta debía ser confiada exclusivamente al director, sin someterlo a más autoridad que al gobierno del distrito, y aún así, tan solo en los asuntos de suma importancia, y dejándole siempre facultades muy amplias. Tales disposiciones convertían al director en turno en señor de horca y cuchillo, dueño de vidas y bienes de reos, y quizás la cárcel quedaba en segundo plano. Al ingresar un reo a prisión, se le recogían las ropas que vestía, se le rapaba y se le bañaba con agua extremadamente fría y se le rociaba con insecticida. Solo así se le podía asear de manera correcta y se le podía matar todos los bichos que pudiesen llevar, decían las autoridades carcelarias. Sus pertenencias también se les recogían con la promesa de regresárselas cuando recobraran su libertad. Sin embargo, eso nunca ocurría, pues cuando alguien lograba salir con vida de ese infierno, lo que menos quería era tener algo que les recordara a ese sitio. Al formar parte de la población penal, se le dotaba de 2 juegos de camisas y un pantalón de manta a rayas. A las mujeres, camisa y enaguas blancas, cofia y zapatos, así como de 2 camisas de lana para el invierno. El reglamento que se impuso y que estuvo en vigor hasta el 26 de agosto de 1976, fecha del cierre definitivo de la prisión, también adolecía de lapsus e incongruencias,
entre los que figuraban artículos contradictorios y hasta en cierto grado chuscos. Un ejemplo de estos son: artículo 23. A cada reo se le entregará un vaso de metal, una cuchara de madera, una escoba para asear su celda, así como una gorra de género con el número y color que le corresponda. Artículo 26. Los reos podrán usar en su cama, evidentemente, una loseta de concreto, un colchón, almohadas, sábanas y cobertores, provistas de dichas prendas a su costa, y a los que no tuvieran colchón se les proveerá por cuenta del penal un petate que se renovará cuando sea necesario, pero nunca antes de 4 meses. Artículo 32. El desaseo en su celda, así como el deterioro de la misma, serán considerados como faltas a la disciplina y obliga al reo, bajo su costa, a reparar el daño. Artículo 34. Todos los reos serán alimentados por cuenta del penal, administrándoles diariamente un primer alimento a base de atole y pan, el segundo alimento, arroz, carne, frijoles o alguna otra semilla, y el tercero, frijoles y pan. La ración alimenticia será fijada por la misma dirección, y en el segundo periodo, esta determinará que sea más abundante, lo mismo que en el tercero y en el cuarto. Artículo 54. Se prohíbe toda violencia física para hacer trabajar a los reos renuentes. Desde los inicios del Palacio Negro de Lecumberri, se instauraron celdas de castigo, verdaderas mazmorras, llenas de suciedad, bichos y alimañas, conocidas con el paso del tiempo como el temible apando. A dicho sitio eran llevados supuestamente solo los reos incorregibles, los rebeldes, aunque en realidad era un punto de castigo para recomendados o morosos para pagar la protección, precisamente para no ir a pagar al terrible apando. El famoso escritor y activista José Revueltas, recluido en dicho penal, sufrió en carne propia los rigores de esa celda. Describió fielmente los horrores, vejaciones y torturas comunes en su libro El Pando, que sería llevado a la pantalla grande años más tarde. Las celdas de castigo del Palacio de Lecumberri eran oscuras, frías y no tenían baño. En ellas eran encerrados los prisioneros con mala conducta y que en consecuencia necesitaban correctivos drásticos o simplemente eran puestos allí aquellos que eran aborrecidos por los celadores. Aquellas mazmorras eran algo aterrador para los internos. Muchos de ellos eran torturados, incomunicados e incluso algunos pasaban días enteros sin probar ni un solo bocado de alimento. A raíz de la sobrepoblación de reos, las autoridades dejaron de poner atención en el mantenimiento de la prisión. Después, vinieron condiciones más insalubres y, para colmo, una escasez de comida que producía que los internos quedaran en los huesos. Con estas pésimas condiciones, el Palacio de Lecumberri recibió a los jóvenes capturados tras las protestas de 1968, algunos de los cuales fueron torturados y desaparecidos ahí dentro. Llegaron a Lecumberri personalidades como José Agustín, José Revueltas, Alberto Aguilera Valdés, David Alfaro Siqueiros, Ramón Mercader, Álvaro Mutis, Pancho Villa e incluso el cantante Juan Gabriel. Pero la llegada del narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón sería decisiva para el futuro carcelario del también llamado Palacio Negro. Falcón mandó hacer un túnel de la prisión que desembocaba a la cercana avenida Héroes de Nacosari, dándose a la fuga en 1976. Tras el escape, el gobierno quedó en ridículo, por lo que el presidente Luis Echeverría ordenó el cierre del penal ese mismo año. El edificio fue convertido en el Archivo General de la Nación. Son innumerables las historias de terror, injusticia y crímenes cometidos allí dentro. ¿Podrías imaginar una cárcel que volvía locos a los prisioneros? Esto ha sido todo por hoy. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides escuchar nuestro podcast En Torno al Asia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.